¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén teniendo un buen sábado. Bueno, ya saben, ahorita no me encuentro con ustedes, así que les estoy dejando esta clase grabada. Sí, bueno, vamos a continuar en lo que estábamos en la parte de biología. Recuerden que en biología estábamos viendo, bueno, ya ven el tema, ¿verdad? Acerca de las partes de la célula, obviamente. Ya habíamos visto que era la célula. Recordemos, célula es la unidad básica y funcional de todo ser vivo. Obviamente, hablando a nivel biológico, porque ya si hablamos a nivel químico, atómico, ya estamos entrando en otros temas que aún no nos competen como tal. Ya, pero eso sí, a nivel biológico nosotros estamos compuestos por células, ya eso lo sabemos, entonces tenemos miles de millones de células que cada día, cada cierto tiempo, van muriendo y van creando otras. Todo este proceso obviamente va decreciendo a medida que nosotros vamos creciendo, ya este proceso ya no es tan eficiente y es por eso que se da lo que es la vejez. Ya cuando nuestro cuerpo, la cantidad que pierde no es la misma cantidad que regenera, obviamente, sino que lleva un proceso como tal. Y bueno, ya habíamos visto que teníamos células eucariotas y células procariotas, ¿ya? Recuerden que una de ellas, en este caso, cuando estamos hablando de células, tenemos que hay una célula que no se tiene el núcleo diferenciado, como yo les decía, como si fuera, como un ejemplo les ponía, lo que es la tortilla de huevo, ¿verdad? Entonces yo les decía, nosotros hacemos a veces tortillas de huevo y huevo frito, como tal. Como les decía, tienen como una especie de huevo frito, ¿verdad? Entonces, uno que cuando hacemos la tortilla encuentra la yema y todo mezclado, entonces esto queda mezclado, ese es el núcleo, digamos que la yema va a ser el núcleo, entonces queda todo mezclado. Pero cuando nosotros hacemos un huevo frito, obviamente este huevo va a tener diferenciada, obviamente, claro, pues si lo sabemos cocinar bien, su yema y su clara bien diferenciada, ¿verdad? Y en ese caso estamos hablando de células eucariotas y de células procariotas. Ya, ¿verdad? Recuerden, eucariota la que tiene un núcleo diferenciado, procariota la que el núcleo se encuentra disperso dentro de todas las células. Organismos eucariontes. Nosotros somos organismos eucariontes, animales, plantas. Organismos procariontes son las bacterias. Ya recuerden, las bacterias son organismos unicelulares que tienen una sola célula. Y nosotros somos organismos pluricelulares, que tenemos más de dos células. Especialmente el ser humano, encontraré la cantidad de células que tienen, aproximadamente miles de millones de células que se pueden llegar a existir en un cuerpo de un ser vivo como tal. Y obviamente, cada una de estas va a tener su parte, como tenemos aquí en las partes de la célula. Tenemos el núcleo, tenemos a los cromosomas, los nucleolos, la membrana plasmática y también de su composición química. Como tal, el núcleo es la mayor parte del ADN que contiene una célula eucariota que se encuentra en el núcleo. ¿Qué caracteriza este tipo de célula y está limitado por una envoltura nuclear? En este núcleo se encuentra envuelto lo que es el ADN, o como su nombre químico tenemos como el adenosín trifosfato, ¿ya? No, disculpen chicos, tuve un pequeño error. El adenosín trifosfato es el ATP, ya lo estábamos mezclando con las clases anteriores. ATP es ácido desoxirribonucleico. Perdón, me estaba confundiendo ahí. Un error garrafal, recuerden. ATP, que es la moneda energética, es el adenosín trifosfato. Lo confundí porque todos comienzan con ácido adenosín. ADN, ácido desoxirribonucleico. En ese van a encontrar todas las características de la herencia que nosotros compartimos de padre y madre. En la estructura tenemos a los cromosomas y a el nucleolo. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, según se encuentran en la célula, el núcleo plasma, distinguimos los cromosomas
y el nucleolo. Tenemos que los cromosomas son largas cadenas de ADN asociadas a proteínas, las más abundantes de las cuales son las histonas. Estas proteínas permiten el empaquetado y el desempaquetado de los cromosomas, según la fase del ciclo en que se encuentra la célula. El nucleolo, que es un pequeño corpúsculo más o menos esférico y denso, como podemos distinguirlo al microscópico óptico, debido a que su tamaño oscila entre los 1 y 7 micrones. El núcleo está formado por cromatina de diversos cromosomas y por proteínas asociadas a ARN, que pueden haber de uno o más. Con respecto a las funciones, el núcleo desarrolla en las células eucariotas dos funciones fundamentales. Tenemos que contiene la información genética que transmite de una generación a la siguiente y que controla la actividad que tiene lugar en lo que es la célula. Estas funciones son posibles por el hecho de los cromosomas, que contienen un mensaje contenido en la secuencia de los nucleótidos que determina la síntesis de proteína de la célula. Es decir, es la información que van a llevar con respecto a los individuos como tal. En el nucleolo se sintetiza el ARN que formará a los ribosomas y se ensamblan a los componentes donde las proteínas ribosómicas sintetizadas y el citosol pasan al interior del núcleo y se dirigen al nucleolo, donde una vez se unen a las diversas moléculas de ARN. Una vez conseguido el ensamblaje, los ribosomas pasan al citosol y donde se completa su estructura definitiva. Bueno, ahora con respecto a la membrana plasmática, tenemos que esta constituye el límite como tal de la célula en el medio exterior. Con respecto a la composición química, desde el año de 1899, se sabe que las membranas plasmáticas están compuestas fundamentalmente por lípidos, que se disponen de una doble capa o bicapa lipídica en la cual se insertan diversas clases de proteínas. Las proporciones de lípidos y de proteínas están presentes y varían según el tipo de célula. Los lípidos que intervienen en una mayor proporción en la composición de membranas son los fosfolípidos y lo que es el colesterol. Los fosfolípidos constituyen la estructura básica de las membranas y que están formados por una cabeza hidrófila o polar y dos cabezas o dos cabezas apolares, es decir, son moléculas anfipáticas. Debido a estas características, los fosfolípidos se disponen con las cabezas hidrófilas en contacto en el medio acuoso y con las colas apolares en posición a este medio. A menudo las colas apolares están formadas por una membrana o cadena de ácidos grasos saturados, es decir, que no presentan dobles enlaces. Bueno, ahora vamos a otro tema muy interesante. Ya estábamos viendo el sistema respiratorio y todo eso. Vamos a pasar netamente a lo que tenemos como el sistema digestivo. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo tema. Ya hemos pasado por el sistema respiratorio, los tipos de tejidos y todo eso, ¿verdad? Ahora vamos netamente a lo que es el sistema digestivo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que todos los seres vivos deben cumplir tres funciones vitales como tal. En este caso, tenemos la nutrición, la relación y lo que es la reproducción. En concreto, la función de la nutrición consiste en la incorporación y la transformación de materia y energía para llevar a cabo las actividades metabólicas propias del organismo. Es decir, cuando nosotros consumimos alimentos, le estamos dando energía a nuestro cuerpo. Obviamente, si consumimos alimentos que propicien a dar energía a nuestro cuerpo como tal. Es decir, si consumimos buenas proteínas, carbohidratos, y no solo tenemos como tal lo que es comida chatarra, que obviamente nos va a aportar más grasa en lugar de proteínas, vitaminas y todo eso. Así que sí, chicos. Eh, un, como les decía, este es el caso del sistema digestivo, que parte
con la ley de la conservación de la materia. Es decir, que nada se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y es verdad, nosotros transformamos una manzana, transformamos una ensalada de frutas, transformamos una ensalada de vegetales en energía para nuestro cuerpo. Y obviamente todo lo que no, ya no nos sirve, nosotros lo vamos a excretar. Pero sí ya lo vamos a ver cuando estemos en el sistema excretor como tal. Como les mencionaba, los sistemas que intervienen en la nutrición del ser humano son el sistema digestivo y el sistema excretor. El sistema digestivo cumple las siguientes funciones, lo que es digestión o transformación de los alimentos hasta convertirlos en nutrientes, absorción o incorporación de los nutrientes y el agua desde el sistema digestivo a la circulación sanguínea. ¿Cuáles son los órganos importantes en el sistema digestivo? Bueno, el sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y por glándulas anexas. El tubo digestivo recibe este nombre porque es un conducto de entre unos 10 a 12 metros que se abre en el exterior de los extremos. Comprende la boca de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso y el ano, que es todo esas ramificaciones, esos tubitos que nosotros vemos. Entonces estamos viendo que tiene un tamaño mucho más grande que nosotros, todo porque se encuentra replegado, replegado, replegado y es el espacio que tenemos. Uno de los tejidos que constituyen lo que es el tubo digestivo es el tejido muscular, el cual es responsable de los movimientos peristáticos que impulsan los alimentos en su recorrido por el tubo digestivo. Es como, ¿cómo les explico? Cuando una manguera tiene mucho aire y ustedes ven que va pasando como ese aire, así mismo van pasando los alimentos. Como cluc, cluc, cluc. Es como que, ay, es que no sé cómo explicarle. Como que aprieta y saca, aprieta y saca y van pasando los alimentos así. Bueno, las glándulas anexas están conectadas al tubo digestivo. Estas son las glándulas salivales situadas en la boca y el páncreas y el hígado conectadas al intestino delgado. Estas glándulas fabrican sustancias que se mezclan con el contenido del tubo digestivo y participan principalmente en la digestión. Y bueno, ¿qué es la digestión? Particularmente, el proceso de digestión consta de diversas fases que empiezan en la boca y se prolongan a lo largo del tubo digestivo. Esas fases son la masticación, la insalivación, la deglución, la digestión intestinal, estomacal, perdón, la digestión intestinal, la absorción de nutrientes y la formación de heces. Entonces vemos todo el proceso que tiene que pasar la comida hasta convertirla en energía por el proceso de la digestión. Es decir, nosotros primero la vamos a masticar, luego se va a ensalivar, vamos a tragar, como les decimos prácticamente, y de ahí pasa al estómago y de ahí comienza todo este proceso de la digestión intestinal, la absorción de nutrientes y la formación de heces. Se dice, según varios doctores, indican que para nosotros tener la mayor cantidad de nutrientes, debemos masticar aproximadamente unas de 30 a 40 veces cada bocado para tener la mejor absorción de nutrientes. Por lo general, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es, llega el alimento, masticamos unas 5 o 6 veces como mucho, y de ahí vamos directamente y tragamos, tragamos, tragamos. Este proceso de la masticación va de la mano con la ensalivación, porque la saliva tiene enzimas. Estas enzimas son las que van a recubrir a la comida, la van a recubrir para cuando llegue al tubo digestivo, ya sea mucho más fácil absorber estos nutrientes. Y es por eso que se recomienda hacer unas 30 40 masticadas, que obviamente no se va a sentir la comida, ya cuando llegamos por las 20 ya sentimos que no tiene sabor, pero es lo primordial para nosotros, sería lo primordial, masticar más tiempo nuestros alimentos sin salivarlos mucho más. También en la boca tiene lugar, como les mencioné, la masticación y la ensalivación. La masticación es el proceso de los alimentos que realizan los dientes. La ensalivación es la mezcla de estos con la saliva que segrega glándulas salivales. Los movimientos de la lengua constituyen a la insalivación. Como resultado, los alimentos forman una masa pastosa denominado bolo alimenticio. La deglución es el paso del bolo, el bolo alimenticio de la boca
al estómago a través de la faringe y el esófago. El bolo alimenticio pasa por las cardias, un anillo muscular que regula el paso de sustancias y que comunica el esófago ¿con quién? Con el estómago principalmente. Bueno, en este último lugar, en este último aparece lo que es la digestión estomacal, producida gracias a los movimientos del estómago y a la secreción de los jugos gástricos, del jugo gástrico, que contiene una sustancia corrosiva y es producida por glándulas gástricas del estómago. Como resultado de la digestión estomacal, el bolo alimenticio se transforma en quimo. Al terminar la digestión estomacal, el anillo muscular situado a la salida del estómago, el píloro se abre para que el quimo pase al intestino delgado. Recuerden, mientras más masticamos, esto se va convirtiendo en bolo alimenticio. Cuando ya se encuentra en la digestión estomacal y pasa por los jugos gástricos, esto se lo conoce como quimo. Recuerden que puede ir como pregunta. Ya como les decía, pasa por la vía estomacal, situada en la salida del estómago, el píloro se abre, que el quimo pasa por el intestino delgado. En el intestino delgado se realiza lo que es la digestión intestinal, gracias a diferentes jugos digestivos. El jugo pancreático segregado por el páncreas, la bilis, fabricado en el hígado, almacenado en la vesícula biliar y vertida al intestino a través de un conducto y el jugo intestinal producido por las glándulas intestinales. Estos jugos convierten el quimo en kilo, otro proceso de cómo nuestros alimentos se van transformando hasta la absorción de nutrientes, como es lo que tenemos ahorita, que es la absorción en el paso de los nutrientes a través de la pared intestinal hacia la sangre. En el intestino delgado, la pared interior presenta numerosos pliegues que forman las microbiosidades. Así se aumenta la superficie, por lo que los nutrientes pasan al sistema circulatorio. Los restos de los alimentos que no han sido digeridos continúan su recorrido a través del intestino grueso, impulsado por el movimiento peristáltico de este conducto. La mayor parte del agua que contienen estos restos es absorbida a través de la pared del intestino grueso y pasa a la sangre al interior de lo que es la célula como tal. Los últimos restos de los alimentos se compactan y forman lo que son las heces, que en el momento de la defecación son eliminadas como tal por el recto. En la especie humana se calcula que ocurren entre 24 y 48 horas que los alimentos entran a la boca hasta que son eliminados, ¿ya? Obviamente va a depender también de qué tipo de alimento nosotros estemos consumiendo, porque hay alimentos que son mucho más difíciles de digerir. Por ejemplo, la carne. La carne es uno de ellos. La carne es muy difícil de digerir y se recomienda que nosotros tenemos que comer carne una vez a la semana, todos exagerando, porque la carne se demora mucho, las enzimas para digerir lo que es la carne, demora mucho este proceso y es por eso que nos comenzamos a empachar, 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 empachar. Así que si somos parrilleros, es por eso que tenemos esa barriguita de ahí, porque nuestro cuerpo no digiere tan fácilmente lo que es la carne. Ahora vamos a ver como tal la salud del sistema digestivo. Bueno, hoy en día sabemos con certeza que nuestra salud depende en gran parte de los hábitos de la vida que adoptemos. El buen funcionamiento del sistema digestivo influye directamente en los alimentos que tomamos en nuestra dieta, pero también lo hace diversos hábitos y costumbres. Por ejemplo, lavarse las manos antes de las comidas, cepillarse los dientes después de las comidas, utilizando el dentrífico con flúor, un cepillado correcto de los dientes, debe durar como mínimo unos 3 minutos. No es que nos metemos el cepillo a la boca, escupimos y ya está. No, así como le damos tiempo a todo, también hay que darle el tiempo a este tipo de cuidado. Masticar bien los alimentos y adoptar una postura correcta al sentarnos en la mesa para facilitar la ingestión adecuada. No es que nos sentamos en la mesa, nos desparramamos y comenzamos a comer. Hay otras personas que comen en la cama, acostados. Todo esto al final va a pasar factura, chicos. Va a pasar factura. Yo ahorita quizás no me crean eso porque soy un poquito más joven, entonces. Pero bueno, eso es lo que les menciono. Tienen que ver este tipo de digestión.
Bueno, procurar que en el acto de comer sea un momento de relajación. eh, Como tal, que se compartan con personas a las cuales podamos mantener una conversación tranquila y también agradable. Sin embargo, muchas veces podemos padecer trastornos o enfermedades independientemente de lo que son nuestros hábitos. Como les decía, independientemente de nuestros hábitos. Algunos de estos trastornos o enfermedades son la gastritis, la hepatitis, la úlcera, ¿verdad? Son todos estos procesos que se dan por no tener una buena alimentación, por no desayunar, por no comer a la hora correcta y por tener un sinnúmero eh, de estos problemas. Bueno, para confirmar una alteración o enfermedades del sistema digestivo, podemos realizar diversas pruebas. Tenemos la exploración endoscópica, que es una técnica que se utiliza frecuentemente en la exploración de diversos órganos y partes del sistema digestivo, y consiste en la introducción de una sonda en determinados conductos u órganos. Las sondas son aparatos que constan de un tubo flexible que dispone de un sistema de iluminación y un sistema óptico capaz de transmitir imágenes a través del tubo. Y también se pueden pasar lo que son, en este caso, pequeños instrumentos que permitan la muestra de los tejidos. Bien, vamos ahora a lo que es el sistema excretor como tal. La principal función de este sistema es expulsar las sustancias de desechos procedentes del metabolismo celular que ha recogido y transportado la sangre. El sistema excretor comprende lo que es el sistema digestivo, el sistema respiratorio, las glándulas sudoríparas y también lo que es el aparato urinario. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos y partes del aparato urinario? Tenemos a los riñones, las vías urinarias, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones son los encargados, o bueno, son dos órganos situados, uno a cada lado de la columna vertebral, por encima de la cintura, y estos órganos se produce la orina a partir de la filtración de la sangre. Las vías urinarias conducen y acumulan la orina hasta el momento de ser expulsada del cuerpo. Están constituidas por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los uréteres son dos conductos que conducen la orina hasta la vejiga urinaria. Cada uno de ellos parte de un riñón. La vejiga urinaria es un órgano situado al final de los uréteres en el que se acumula la orina. La uretra es un órgano en forma de tubo que parte de la vejiga y se abre al exterior mediante un esfínter para expulsar como tal lo que es la orina. Bien, vamos a ver ahora sí qué es como tal la formación de la orina. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, que son pequeñas estructuras como tal encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Cada nefrona consta de un glómulo renal, que es un ovillo de capilares envueltos por la cápsula de Bowman y el tubo renal. En el glomérulo se filtra lo que es la sangre, de modo que una mezcla de agua y sustancias pasa a la cápsula de Bowman. La salud del sistema excretor. Nuestro sistema excretor puede, como tal, verse directamente afectado por varios trastornos, algunos de los cuales pueden prevenir o atenuar si seguimos los siguientes hábitos. Beber 2 litros de agua al día, ello favorece un funcionamiento de los riñones. Esto es primordial. Nosotros cuando nos levantemos tenemos que beber agua, tener siempre nuestra botellita con agua para tener al cuerpo bien hidratado y para un buen funcionamiento como tal de los riñones. Si ustedes dicen, no, que a mí no me gusta tomar agua, no lo hagan porque no les gusta, háganlo porque es lo correcto, es lo que ustedes deben hacer para tener un buen funcionamiento de los riñones. Y créanme que ya cuando estemos más adultos, cuando estemos en la edad, cuando estemos en la vejez, todos estos consejos nos van a servir bastante. Tenemos que efectuar entre 4 a 6 micciones diarias aproximadamente. Retener lo que es la orina en la vejiga puede resultar nocivo y favorable a la aparición de infecciones. Si ustedes tienen ganas de ir al baño y orinar, bueno,
miccionar, ustedes tienen que ir, no se deben aguantar por nada. Siempre tienen que darles permiso para eso, porque retener esto de aquí, porque recuerden que todo lo que excreta, todo lo que nosotros excretamos, orina y heces, es algo que nuestro cuerpo está rechazando, porque se encuentra o bien en exceso, o bien porque no aporta nada a nuestro sistema. Y bueno, si nosotros retenemos la orina, retenemos y retenemos y retenemos por un largo tiempo, nos va a afectar a nosotros como tal. Hasta inclusive puede aparecer infecciones por retener. Según, recuerden que nosotros todo lo que excretamos no siempre es lo mismo. Siempre son diversas variaciones que nosotros vamos excretando según lo que nosotros hayamos consumido durante todo el día como tal. Es por eso que siempre hay que tener cuidado en este tipo de acciones. Eso sí, recuérdenlo muy, 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 muy bien. Tienen que tener cuidado en este tipo. ¿Sí? Bueno, también tenemos que evitar que durante el uso del papel higiénico entre en contacto la uretra y el ano, lo que puede originar infecciones de orina. Que no se combinen cuando se estén como tal, cuando estén limpiándose, ¿verdad? Esto siempre va a ocasionar problemas y puede traer afectaciones muy, muy, muy graves que al final van a terminar pasando factura. Bueno, tenemos que algunas enfermedades como tal del sistema excretor. Tenemos lo que es la insuficiencia renal. Este es un trastorno de los riñones que produce deficiencia en el filtrado de la sangre, lo que aumenta las sustancias de desecho en sangre. Las causas pueden ser muchas: una hemorragia, la hipertensión arterial, un infarto de miocardio, etcétera. Son incontables los procesos para que suceda una infección renal. Los síntomas, los síntomas pueden ser un descenso en el volumen de la orina, anemia, náuseas. El tratamiento consiste en la hidratación del paciente y en la administración de medicamentos que eviten lo que es la retención de la orina. Ya son todos estos procesos, como le digo. Si tenemos una buena alimentación, tenemos buenos cuidados, tomar el agua, los litros necesarios, ¿verdad? Orinar las veces que nosotros sintamos que debemos orinar, todo esto nos va a favorecer. Tenemos otro tipo de enfermedad que es la pielonefritis. Recuerden, todo lo que termine en itis siempre va a ser alguna inflamación. Y en este caso es una inflamación del riñón debido a una infección. Los síntomas son fiebre, dolor lumbar, sensación de ardor al orinar, etc. El tratamiento consiste en lo que es la adición de medicamentos para combatir lo que es la infección. Del mismo modo que pasa con los análisis de sangre, los análisis de la orina son una prueba que permiten detectar, además de trastornos que afectan al sistema excretor, trastornos de otros órganos en el cuerpo que se pueden manifestar en la orina. Por eso siempre tenemos que tener cuidado con esto. Cuando nosotros vayamos al baño, tómenlo como costumbre, analizar lo que ustedes están excretando, ver si un día están haciendo de un color diferente al otro, puede haber alguna afectación. Recuerden que qué mejor forma de ver cómo se encuentra nuestro cuerpo, que es lo que nosotros terminamos de excretar. Ya hay diferentes, por ejemplo, en las heces hay varios puntitos negros, creo que se llaman melomas, cuando nosotros estamos haciendo heces con sangre. Y vemos que la orina tiene color amarillo, verdoso, color transparente. Todo esto tiene un sinnúmero de afectaciones y de significados que nos pueden ayudar a salvar nuestra vida, porque nos van a dar diferentes condiciones en cómo se puede estar afectando como tal. Bueno, por lo general, lo que siempre se va a analizar, o uno de los parámetros que se analiza comúnmente, es lo que es el pH en la orina. Recuerden que el pH es el potencial de hidrógeno para ver si un líquido se encuentra alcalino o se encuentra ácido. Entonces hay que ver en qué estado se encuentra lo que es el pH al momento de analizar nuestra orina.
Este valor nos va a indicar la acidez de la orina, eh, la urea, cantidad de urea eliminada en las 24 horas. Lo que se llama también como la glucosuria, que es la cantidad de glucosa por mil de orina, la bilirrubina, cantidad de bilirrubina por mil de orina, sedimento el cual se obtiene dejando reposar la orina y puede contener eritrocitos, leucocitos, bacterias, cristales, entre muchos otros. Como en el caso de los parámetros sanguíneos, una alteración de estos valores puede indicar algún trastorno. Por ejemplo, valores más elevados de pH, eritrocitos, leucocitos o bacterias pueden indicar que se sufre una infección urinaria, ¿verdad? Y bueno, como acabamos de ver, el proceso de digestión llevado a cabo por el sistema digestivo de los alimentos transforman en nutrientes. Para recordar un poquito, los nutrientes son las sustancias químicas que constituyen los alimentos y son utilizados por lo que son las células para llevar a cabo sus funciones vitales. El proceso mediante el cual un organismo selecciona e ingiere los alimentos lo denominamos alimentación. De este modo, podemos decir que en este proceso también forma parte de la función de la nutrición. Y eso, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Espero estén pasando una buena tarde y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Hay que ver cómo quedamos con el horario y todo eso, como ya les he mencionado, pero asumo que en el transcurso de la semana se les han de dar todas las indicaciones necesarias. Así que de mi parte ha sido un gusto. Espero volver a verlos la próxima semana y que hayan prestado atención a la clase. Recuerden que esta clase, lo que hemos visto, se va a hacer preguntas para ver si verdaderamente estuvieron prestando atención. Sí, recuerden que no dejen sus clases, no dejen perder sus clases. Recuerden que ustedes pierden una semana, están perdiendo el 25% del mes. Solo nos estamos viendo nosotros 4 veces, 4 veces al mes. Así que eso, chicos, sin más nada que decirles, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana y en el caso de no vernos, que tengan una próspera Navidad y un feliz año nuevo. Sí, y esperemos un retorno progresivo, que esto de la nueva variante no afecte mucho para ya poder volver a presencial y tener un mejor contacto entre todos. Así que eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Pasen bien, cuídense.